Mi novia rechazó mi anillo diciendo que no podía casarse conmigo porque amaba a otro, así que la saqué de mi apartamento donde vivía gratis y cancelé las tarjetas que financiaban sus lujos de influencer, y cuando volvió llorando porque él solo la usó, su mejor amiga ya ocupaba su lugar. Quedé congelado frente a ella, con la pequeña caja negra abierta en mi mano, mientras el restaurante entero parecía detenerse. Un silencio espeso inundó nuestra mesa del rincón que había reservado con 3 semanas de anticipación y decorado con sus flores favoritas. No, dijo finalmente, empujando mi mano. No puedo casarme contigo porque amo a otro. Mi estómago se contrajo en un nudo tan apretado que creí que vomitaría sobre el mantel blanco. El anillo de $4,200 que escogí después de visitar 8 joyerías diferentes brillaba inútilmente. ¿Qué mierda acabas de decir? Mi voz apenas audible. Llevo viéndome con alguien desde hace meses, continuó, jugando con la copa de vino que yo pagué. Pensé que ya lo sabías o al menos lo sospechabas. Él me entiende de verdad. Pagué la cuenta $295 por una cena que apenas tocamos y manejé en silencio hasta mi apartamento donde ella vivía gratis desde hacía 1 año y medio. Mientras subíamos en el ascensor, soltó la bomba. De hecho, nos vemos esta noche. No me esperes despierto. La miré incrédulo mientras abría su closet lleno de ropa que compré con mis tarjetas para cambiarse. ¿Te vas a ver con él ahora mismo? No seas dramático. Ya te dije que esto no iba a funcionar. No eres lo suficientemente ambicioso para lo que necesito. Salió taconeando sobre el piso que yo pagué, dejándome temblando de rabia y humillación frente a la caja del anillo ahora cerrada sobre la mesa donde ella arrojaba diariamente el correo que nunca abría. Esa noche dormí en el sofá de mi propio apartamento. No porque ella me lo pidiera, sino porque la cama que compartimos durante 1 año y medio ahora apestaba a traición. A las 3:14 de la mañana, despierto y con los ojos fijos en el techo, tomé la primera decisión real. No iba a derrumbarme. No esta vez. No por ella. Al amanecer, mientras ella aún dormía probablemente soñando con su amante casado, hice 3 llamadas consecutivas, a mi banco, a mi abogado y al cerrajero. En ese orden exacto. ¿Quieres bloquear todas las tarjetas adicionales?, preguntó el ejecutivo del banco, con ese tono de quien ha escuchado esta historia 1000 veces. ¿Puedo preguntar el motivo? Robo, respondí secamente. No era mentira. Revisé nuestras cuentas conjuntas. Últimas transacciones, $423 en una tienda de lencería, $372 en un restaurante que nunca mencionó, $186 en un hotel a 20 minutos de nuestra casa. Todo en días que supuestamente trabajaba hasta tarde. El historial financiero de su traición, impreso en negro sobre blanco. Mi abogado llegó a mi oficina a las 11 de la mañana, mordisqueando un sándwich y revisando su reloj cada 2 minutos. Técnicamente, no puedes echarla así nada más, dijo después de escucharme. Aunque el apartamento sea tuyo, si ha vivido ahí más de 1 año y 7 meses, lo interrumpí. Sin contrato. Sin pagar un centavo de renta. Sin contribuir a los gastos comunes. Usando mi dirección para recibir catálogos de ropa que jamás podría pagar por su cuenta. Dejó el sándwich. Bueno, eso cambia las cosas. Necesitamos documentar todo. Y me refiero a todo. Esa misma tarde, mientras trabajaba en los planos de un proyecto que debía entregar en 3 días, recibí un mensaje suyo. Cariño, necesito que apruebes un cargo de $2,900 para un vestido. Es para la boda de mi prima. Ya sabes cómo es mi familia con las apariencias. No respondí. La tarjeta ya estaba bloqueada. A las 7:32 de la tarde sonó mi teléfono. Su nombre en la pantalla me provocó un retortijón físico, como si mi cuerpo rechazara su existencia. ¿Qué mierda le pasa a mi tarjeta?, gritó sin saludar. Quedé como una idiota en la tienda. La cancelé, respondí, sorprendido por la calma en mi voz. Junto con todas las demás. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Es por lo de anoche? No seas infantil. Tenemos que hablar de esto como adultos. Como adultos, repetí. La frase me supo a ceniza. Como adultos que se acuestan con sus jefes casados durante 8 meses mientras viven de gratis en el apartamento de su pareja. Silencio al otro lado. Luego, un cambio de estrategia. Su voz se suavizó, adquiriendo ese tono meloso que antes me derretía y ahora me revolvía el estómago. Bebé, estoy confundida. Cometí un error. Podemos arreglar esto, colgué. Bloqueé su número. Al día siguiente, el cerrajero cambió todas las cerraduras mientras yo empaquetaba meticulosamente sus pertenencias. Separé lo que había pagado yo, el 83% de todo, de lo que había pagado ella.
Tomé fotos como evidencia. Llené 3 maletas con su ropa, zapatos y cosméticos. Encontré recibos de regalos que le había hecho a él con mi dinero. Los guardé todos. No sentía rabia. Sentía algo más frío, más calculado. Una especie de claridad helada. Mi hermana pasó a verme, preocupada por mi falta de respuesta a sus mensajes. Pareces calmado. Demasiado calmado, dijo, examinándome como si buscara grietas en mi fachada. ¿Estás bien? No, admití. Pero lo estaré. ¿Sabes qué es lo peor? Continuó, sosteniendo una foto enmarcada de nosotros que aún no había tirado. Todo el mundo lo veía venir. Sus horas extra, que nunca generaban dinero extra. Cómo hablaba de su jefe. Cómo te miraba cuando creía que no la veías. Mi estómago se contrajo. ¿Todo el mundo? ¿Tú lo sabías? Se mordió el labio. Su mejor amiga me lo contó hace un mes. Me hizo jurar que no te diría nada. Dijo que estaba intentando convencerla de terminar contigo de forma honesta. Su mejor amiga. La misma que siempre me saludaba con un abrazo demasiado largo. La que me advertía sutilmente que no me dejara atrapar en una relación sin pasión. La que, irónicamente, era la única persona de su círculo que parecía valorarme como algo más que una billetera ambulante. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. ¿Qué le hiciste? Era su mejor amiga, su voz temblorosa de rabia o preocupación, no podía distinguirlo. Está destrozada. Dice que cambiaste las cerraduras y bloqueaste sus tarjetas. No le hice nada que no se mereciera. Escucha, su tono cambió, sé que te lastimó. Intenté que no lo hiciera así. Le dije 1000 veces que fuera honesta contigo desde el principio. ¿Desde qué principio? ¿Desde que empezó a acostarse con su jefe casado, o desde que decidió usarme como su cajero automático personal mientras lo hacía? Silencio. ¿Puedo verte?, preguntó finalmente. Solo. Para hablar. Hay cosas que deberías saber. Nos encontramos en una cafetería a 2 cuadras de mi apartamento. Ella llegó primero, con ojeras pronunciadas y el pelo recogido descuidadamente. Nada que ver con la imagen cuidadosamente compuesta que siempre mantenía en las salidas grupales. Lleva años haciéndolo, dijo después de un largo sorbo a su café. No eres el primero. Hay un patrón, encuentra a alguien estable, con dinero, se muda con él, mantiene aventuras paralelas, generalmente con hombres que representan estatus o poder. Luego, cuando la descubren o encuentra algo mejor, simplemente salta al siguiente barco. Cada palabra era como un clavo en mi orgullo, pero también extrañamente liberadora. No era yo. Nunca había sido yo. ¿Por qué me cuentas esto? Desvió la mirada. Porque estoy harta de ser cómplice. Porque mereces saberlo. Y porque se detuvo, buscando las palabras correctas, siempre pensé que eras demasiado bueno para ella. Las siguientes 2 semanas fueron una danza extraña. Ella alternaba entre súplicas, amenazas e intentos de manipulación. Mensajes a través de amigos comunes, dile que reconsidere lo nuestro. Correos electrónicos desde cuentas nuevas, no puedes hacerme esto. ¿Dónde se supone que voy a vivir? Incluso una visita inesperada a mi oficina que terminó con seguridad escoltándola fuera del edificio. Su mejor amiga se convirtió en mi fuente de información y, sorprendentemente, en mi apoyo. Me contaba los planes desesperados de mi ex, desde intentar recuperar sus cosas cuando yo no estuviera, hasta considerar acciones legales inventadas. Está en pánico, me explicó un día, mientras cenábamos en mi apartamento recién reorganizado, libre de los recuerdos más dolorosos. Su jefe terminó lo que tenían cuando su esposa empezó a sospechar. Ahora no tiene ni dónde caerse muerta. La miré preparando pasta en mi cocina, moviéndose con una familiaridad que debería haberme incomodado pero que, extrañamente, no lo hacía. Hay algo que no entiendo, dije finalmente. ¿Por qué me ayudas? Eres su mejor amiga. Dejó de remover la salsa. Era su mejor amiga. Hasta que entendí que nunca le importé más de lo que le importaste tú. Solo éramos útiles. Esa noche, mientras lavábamos los platos, nuestras manos se rozaron bajo el agua jabonosa. Ninguno de los dos se apartó. En ese preciso instante, mi teléfono vibró con un mensaje. Número desconocido, pero sabía perfectamente quién era. Por favor, necesito hablar contigo. Cometí el peor error de mi vida. Él me usó. Nunca iba a dejar a su esposa. Te extraño tanto. Podemos arreglarlo. Miré el mensaje, luego a la mujer frente a mí, que secaba un plato con meticulosa atención. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí, bloqueando también este número.
Todo está exactamente como debe estar. Las noches con la mejor amiga de mi ex se volvieron rutina tan naturalmente que casi olvidaba el sabor ácido de la traición. Casi. Excepto cuando el teléfono vibraba con mensajes desde números cada vez más extraños. Su desesperación crecía mientras mi nueva vida tomaba forma. Un martes cualquiera, al abrir mi correo, encontré un sobre sin remitente. Dentro, una foto mía dormido y una nota escrita a mano: te estoy vigilando. Esto no ha terminado. El sudor frío me empapó la camisa en segundos. Mi estómago se contrajo como si hubiera tragado hielo. La caligrafía inconfundible. Su amenaza, transparente como su falso amor. ¿Has considerado una orden de restricción?, preguntó mi abogado cuando le mostré la foto, tamborileando con sus dedos sobre mi escritorio. Esto califica como acoso. ¿Serviría de algo? Como todo en el sistema legal, tal vez. Es un documento oficial que establece un patrón de comportamiento. Si lo viola, hay consecuencias reales. Esa noche, mientras cenábamos, le conté a su mejor amiga, ahora a mí. ¿Qué exactamente? ¿Novia? Compañera de venganza, sobre la carta. Siempre ha sido así, dijo, masticando lentamente. Cuando las cosas no salen como quiere, se obsesiona. No puede soportar perder el control. Dejó el tenedor. En la universidad acosó a un ex durante meses. Pinchaba las llantas de su auto. Llamaba a su trabajo diciendo que era un abusador. Mi mano tembló ligeramente al beber agua. Debería tener miedo, ¿verdad? No. Su respuesta fue tajante. Eso es exactamente lo que quiere. Es una táctica. Mientras tengas miedo, ella sigue teniendo poder. Al día siguiente solicité la orden de restricción. Primer movimiento, mío. El juez la concedió temporalmente basándose en la evidencia. Pequeña victoria que me dio una satisfacción que no esperaba. 3 días después, mientras trabajaba en los planos del nuevo centro comercial, el proyecto más grande de mi carrera hasta entonces, recibí una llamada de la recepcionista. Hay una mujer aquí que insiste en verlo. Dice que es su prometida. Mi sangre se congeló. ¿Cómo es? Rubia, bien vestida, bastante insistente. Lleva un ramo de flores. Apreté los dientes tan fuerte que sentí dolor en la mandíbula. Dile que tengo una orden de restricción contra ella. Si no se va inmediatamente, llama a seguridad y luego a la policía. 10 minutos después, la recepcionista volvió a llamar. Se fue, pero dejó esto. Una tarjeta con letra temblorosa. Por favor, dame 5 minutos. Estoy destrozada. Te lo suplico. No respondí. La apreté en mi puño hasta convertirla en una bola compacta que lancé al basurero. Esa tarde, mi teléfono explotó con notificaciones. Había publicado en Instagram una foto nuestra antigua, con un texto kilométrico sobre relaciones tóxicas y superar el abuso. Me etiquetó directamente. Mi dedo tembló sobre la pantalla. Era una provocación. Quería que respondiera, que me defendiera públicamente, que creara un drama visible. Un escenario donde ella pudiera interpretar el papel de víctima frente a todos nuestros conocidos. No caí en la trampa. En lugar de responder, tomé capturas de pantalla y las envié a mi abogado, añadiéndolas al creciente archivo de evidencia. Esto es claramente difamación, confirmó por teléfono. Y viola la orden de restricción al contactarte indirectamente. ¿Quieres que presentemos cargos? Una parte de mí, la que aún se despertaba sudando a las 3 de la mañana recordando sus palabras exactas al rechazar mi propuesta, quería verla esposada. Arrastrada frente a un juez. Humillada públicamente, pero otra parte, la fría y calculadora que estaba aprendiendo a cultivar, veía más allá. Todavía no, respondí. Dejemos que se enrede más. Cada violación es otra prueba. Otro clavo en su propio ataúd. El viernes por la noche, mientras la mejor amiga de mi ex, ahora oficialmente mi novia, y yo veíamos una película en mi sofá, el timbre sonó. 3 veces seguidas, con insistencia. No abras, susurró ella, agarrando mi brazo con más fuerza de la necesaria. Me acerqué sigilosamente a la mirilla. Era ella, por supuesto. Despeinada, maquillaje corrido, casi irreconocible comparada con la mujer perfectamente compuesta que había compartido mi vida. Sé que estás ahí. ¿Puedo escuchar la televisión? Golpeó la puerta con ambos puños. Solo 5 minutos. Te lo ruego. Mi novia sacó su teléfono y empezó a grabar. Inteligente. Más evidencia. ¿Qué quieres que haga? La voz de mi ex se quebró en un sollozo que antes me habría destrozado. ¿Arrodillarme? ¿Humillarme? Lo haré. Haré lo que sea. El tiempo pareció congelarse.
Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un animal enjaulado. Una parte primitiva de mi cerebro, la parte que aún recordaba cómo era amarla, quería abrir, consolarla, protegerla incluso de sí misma. Mi novia vio la duda en mis ojos. Si abres esa puerta, susurró, todo se derrumba. Todo. Tenía razón. Di un paso atrás justo cuando mi ex cambió de tono. Puta cobarde, gritó, la desesperación convertida instantáneamente en rabia. Te estoy viendo por la mirilla. Abre la puta puerta. Miré a mi novia, que seguía grabando meticulosamente. Sus ojos me transmitieron una silenciosa aprobación. Tomé mi teléfono y, sin decir palabra, llamé a la policía. 20 minutos después, observamos desde la ventana cómo la escoltaban al patrullero. No forcejeó. Parecía derrotada, pequeña, nada como la mujer cuya frialdad me había congelado el alma 3 meses atrás. Violación de una orden de restricción, explicó el oficial al regresar para tomar mi declaración. Será procesada mañana. Probablemente quedará libre con una advertencia, pero ahora tiene un registro. La próxima vez será peor. Al cerrar la puerta, sentí algo nuevo, no satisfacción, no victoria, sino un extraño vacío. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera exhalar. ¿Estás bien?, preguntó mi novia, abrazándome por detrás. No lo sé, respondí honestamente. ¿Esto me convierte en alguien como ella? ¿Disfrutando del sufrimiento ajeno? No. Sus brazos se apretaron alrededor de mi cintura. Ella te usó. Te mintió. Te robó algo más valioso que dinero, tu confianza. Tú solo estás protegiendo lo que queda. La semana siguiente la pasamos en relativa calma. El arresto parecía haberla disuadido temporalmente. Empecé a respirar. A dormir sin sobresaltos. A reconstruir una vida que se sentía cada vez más mía, hasta que mi jefe me llamó a su oficina. Tenemos un problema con el centro comercial Riverside, dijo sin preámbulos. El cliente principal está considerando retirarse. Mi estómago se hundió. Era el proyecto que me permitiría ascender a socio. El que había estado trabajando día y noche durante meses. ¿Por qué? Los planos están perfectos. Cumplimos con todos los requisitos y alguien ha estado contactándolos. Enviándoles información. Sobre ti. ¿Información? Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro, capturas de pantalla de las publicaciones difamatorias de mi ex. Fotos manipuladas donde parecía estar borracho o desaliñado. Un informe crediticio falso mostrándome al borde de la bancarrota. ¿Quién envió esto? No lo sabemos con certeza, pero llegó desde un correo anónimo. El cliente está preocupado por la estabilidad del proyecto si el arquitecto principal está distrayéndose con problemas personales. Sentí el sudor frío bajando por mi espalda. Mi respiración se volvió superficial. Ella había encontrado la forma perfecta de herirme, atacando mi carrera, mi futuro, mi independencia. Exactamente lo que necesitaba para mantener el apartamento y la vida que ella quería recuperar. Dame 24 horas, pedí. Esa noche, sentado en mi cocina con una taza de café frío, repasé mentalmente cada interacción, cada mensaje, cada posible filtración. ¿Cómo sabía ella sobre el proyecto Riverside? Nunca lo había mencionado explícitamente. La respuesta llegó como un puñetazo. Mi novia. La mejor amiga. Ella sabía detalles de mi trabajo porque se los había contado. Y ella seguía en contacto con mi ex, aunque fuera para actualizarme sobre sus movimientos. ¿Me estás espiando?, pregunté directamente cuando llegó del trabajo. Su expresión de sorpresa parecía genuina. ¿De qué hablas?, le mostré la carpeta. Mi ex envió esto a mi cliente. ¿Cómo sabías sobre Riverside? Solo te lo conté a ti. Su rostro palideció. Mierda. Hace 2 semanas. Me llamó llorando. Parecía realmente arrepentida. Dijo que quería disculparse contigo pero respetaría tu espacio. Hablamos casi 1 hora. Le conté algunas cosas. No pensé que el piso pareció abrirse bajo mis pies. La única persona en quien había confiado después de la traición también había sido manipulada. Necesito que me digas exactamente qué le contaste. Cada detalle. Resultó que mi ex había ejecutado una jugada maestra. Usando la culpa de su antigua mejor amiga, había extraído información sobre mi trabajo, mi rutina diaria, incluso detalles sobre la cerradura nueva del apartamento. Todo mientras fingía arrepentimiento. Lo siento tanto, sollozaba mi novia. Creí que estaba realmente devastada. Sonaba tan sincera. Es lo que hace, respondí, sorprendido por la calma en mi voz. Es lo que siempre hace. Esa noche no dormí.
Repasé cada ángulo, cada vulnerabilidad, cada posible contraataque. Cuando el amanecer iluminó mi habitación, tenía un plan. Primero, contacté a mi abogado. Necesito ampliación de la orden de restricción. Quiero incluir comunicación a través de terceros y específicamente prohibir contacto con mis clientes o lugar de trabajo. Luego llamé a seguridad en mi oficina. Necesito acceso a las grabaciones de las cámaras de la entrada principal de la semana pasada. Finalmente, contacté al director del proyecto Riverside directamente. No para disculparme, sino para invitarlo a una reunión privada. Nos encontramos en un restaurante discreto a las afueras de la ciudad. Llevé 3 carpetas, una con mis diseños originales para el centro comercial, otra con mi caso legal documentado contra mi ex, y la tercera. La tercera era mi as bajo la manga. Señor Riverside, comencé, usando intencionalmente su apellido como nombre, antes de mostrarle por qué debería mantenerme en el proyecto, necesito que entienda la situación completa. Le expliqué brevemente, sin drama ni autocompasión, lo sucedido. La propuesta rechazada. La traición. El acoso posterior. Entiendo su preocupación, concluí. Nadie quiere trabajar con alguien inestable o problemático. Pero le aseguro que esta situación ha hecho lo contrario, me ha vuelto más enfocado, más determinado y más consciente de la importancia de proteger lo que valoro. Abrí la tercera carpeta. Dentro, las grabaciones de seguridad mostraban a mi ex entrando al edificio de oficinas con un sobre grande. La recepcionista intentando detenerla. Ella escabulléndose hacia los pisos superiores. Violó una orden de restricción para entregar difamación a mi empresa. Esto es un delito documentado, expliqué. Pero más importante aún, mire la fecha y hora. El director frunció el ceño, ajustándose las gafas. Martes. A las 3:15 de la tarde, exactamente. A esa hora yo estaba con usted y su equipo en la presentación preliminar de Riverside. La presentación que usted mismo calificó como impecable y visionaria, punto. Su expresión cambió, entendiendo mi punto. Si pude entregar ese nivel de trabajo mientras lidiaba con esta situación, imagine lo que puedo hacer ahora que estamos tomando acciones legales definitivas. Abrí la primera carpeta, mostrando 3 nuevas modificaciones al diseño que había trabajado toda la noche. Mejoras sutiles pero significativas que sabía que le interesarían. Esto no es una distracción para mí, señor Riverside. Es motivación. 2 días después, mi jefe me llamó nuevamente a su oficina. Su expresión era indescifrable. Riverside llamó, dijo, dejándome en suspenso por unos segundos eternos. No solo quieren mantenerte en el proyecto. Quieren que dirijas personalmente la segunda fase también. El alivio me inundó como una ola. Primera victoria real, mía. Esa noche, mientras celebrábamos con champán barato en mi cocina, mi novia seguía disculpándose. Nunca pensé que usaría la información así. Me siento tan estúpida. No eres estúpida. Es manipuladora profesional. Te usó como me usó a mí, pero tú nunca le dijiste información sobre mí a otra persona. Yo traicioné tu confianza, la miré. Realmente la miré. Su remordimiento era genuino, su dolor palpable. Tan diferente a la falsa contrición de mi ex, que siempre parecía calculada para obtener algo específico. ¿Sabes qué es lo irónico?, dije, sirviéndonos más champán. Ella cree que te está usando para llegar a mí. Pero al final, nos dio exactamente lo que necesitábamos. ¿Qué quieres decir? Ahora tenemos pruebas concretas de acoso laboral. Difamación documentada. Suficiente para presentar una demanda civil seria y posiblemente cargos criminales. ¿Lo harás? Dejé la copa en la encimera. No todavía. Primero, vamos a dejarla cavar su propia tumba un poco más profundo. Al día siguiente, ejecutamos la siguiente fase del plan. Mi novia le envió un mensaje cuidadosamente redactado. Necesito verte. Es sobre él. Hay algo que debes saber. La trampa estaba tendida. Su respuesta llegó en menos de 3 minutos. Dime dónde y cuándo. Se encontraron en una cafetería a 20 minutos de mi apartamento. Yo esperaba en mi auto, 2 cuadras más abajo, con el detective privado que había contratado sentado a mi lado, ajustando su equipo de grabación. ¿Realmente crees que confesará?, preguntó, escéptico. No confesará. Se jactará, respondí, recordando la arrogancia que siempre se escondía bajo su aparente fragilidad. Es su naturaleza. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi novia. Está aquí. Comenzamos. Durante la siguiente hora, escuchamos la conversación transmitida directamente desde el micrófono oculto. Mi ex, creyendo que había recuperado a su aliada, habló libremente de sus planes. De cómo intentó sabotear mi carrera.
de cómo planeaba seguir presionando hasta que yo suplicara perdón, de cómo su jefe amante la había dejado sin nada cuando su esposa descubrió todo. Necesito volver al apartamento, dijo en un momento, bajando la voz. No tengo dónde ir. Mis padres están furiosos. Mi crédito está destruido. ¿Y si él no te acepta de vuelta?, preguntó mi novia, siguiendo el guión que habíamos preparado. Tengo un plan B. Siempre tengo un plan B. La voz de mi ex adquirió un tono frío que me resultaba familiar. Si no puedo tenerlo a él, al menos puedo quedarme con el apartamento. ¿Cómo harías eso? Es su propiedad. ¿Conoces las leyes de violencia doméstica? Si presento una denuncia, con las pruebas correctas, puedo conseguir una orden de protección que lo mantenga alejado de su propio apartamento por meses. Para cuando se resuelva legalmente, habré establecido residencia. En el peor de los casos, tendrá que pagarme para irme. El detective silbó suavemente. Eso es intento de extorsión, planificación de presentación de pruebas falsas y abuso del sistema judicial. Bastante grave. Mi novia continuó, pero él tiene una orden de restricción contra ti. No puedes acercarte al apartamento. La risa de mi ex sonó distorsionada a través del micrófono. ¿Crees que eso me detiene? Ya he estado dentro. Varias veces. Sentí que mi sangre se congelaba. ¿Qué? Mientras tú estabas en el trabajo. Tengo una copia de la nueva llave. La saqué de tu bolso la semana pasada cuando fuiste al baño. No es tan difícil entrar y salir sin que nadie se dé cuenta. El detective me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y satisfacción profesional. Bueno, eso añade allanamiento de morada a la lista. Creo que tenemos suficiente. Esa noche, mientras cambiábamos nuevamente todas las cerraduras, mi novia parecía devastada. No puedo creer que usara mi bolso para sacar una copia de tu llave. Me siento abusada. Así es como opera, respondí, ajustando la nueva cerradura electrónica que había instalado, una que requería huella digital además de código. Encuentra vulnerabilidades y las explota. ¿Qué hacemos ahora? Miré las fotos que el detective había tomado esa tarde, mi ex saliendo de la cafetería, completamente inconsciente de que cada palabra incriminatoria había sido grabada. Ahora esperamos. La próxima vez que intente entrar, no solo violará la orden de restricción. Cometerá allanamiento documentado en propiedad privada. Y si no intenta entrar nuevamente, sonreí por primera vez en todo el día. Lo hará. Es demasiado arrogante para no hacerlo. Cree que siempre es la más inteligente en la habitación. 2 días después, a las 3:17 de la mañana, mi teléfono vibró con una alerta de la aplicación de seguridad. Alguien intentaba usar el código anterior en la cerradura principal. Observamos a través de la cámara oculta cómo frustraba una y otra vez, probando diferentes combinaciones. Finalmente, visiblemente irritada, sacó lo que parecía una herramienta de ganzúa improvisada. El detective, que habíamos llamado inmediatamente, llegó con 2 oficiales justo cuando lograba forzar la cerradura secundaria. La imagen de mi ex siendo esposada en el pasillo de mi edificio, con el rostro desencajado por la sorpresa y la rabia, quedó grabada en mi memoria como un recordatorio. La paciencia estratégica siempre vence a la manipulación desesperada. Cuando los oficiales se la llevaron, uno de ellos se acercó. Esta vez es grave. Violación de orden de restricción, allanamiento, intento de entrada forzada. Ya no saldrá bajo fianza tan fácilmente. Mi novia apretó mi mano. El detective guardó su equipo con la satisfacción de quien ha completado un trabajo limpio. ¿Valió la pena la espera?, preguntó mientras firmaba el recibo por sus servicios. Miré la orden de arresto, donde cada cargo estaba meticulosamente detallado, consecuencia directa de sus propias decisiones. Cada segundo, respondí, sintiendo como el nudo que había llevado en el pecho durante meses comenzaba, lentamente, a deshacerse. 5 semanas. 32 días exactos desde el arresto por allanamiento. La audiencia para la revisión de fianza estaba programada para las 9 de la mañana. Llegué a las 8:15, necesitaba sentir el espacio, respirar el aire estéril de los tribunales antes de que ella lo contaminara con su presencia. «Estás temblando», susurró mi novia, apretando mi mano bajo la mesa de la acusación. No respondí. Mi cuerpo oscilaba entre estados contradictorios, momentos de claridad helada seguidos por oleadas de náusea anticipatoria. El sabor metálico del miedo mezclado con algo más primitivo, más animal. Hambre de justicia. La puerta lateral se abrió. Y allí estaba ella. La transformación me golpeó como una bofetada física. La mujer que había rechazado mi anillo, la criatura inmaculada de ropa de diseñador que usaba mi tarjeta para comprar lencería para otro hombre, entraba ahora arrastrando los pies, esposada a una oficial.
El naranja del uniforme carcelario hacía que su piel luciera grisácea, enferma. Su cabello, antes su orgullo absoluto, 3 horas semanales en la peluquería, $240 cada visita, mi dinero, caía aplastado y sin vida alrededor de un rostro que parecía haber envejecido una década. Nuestras miradas se cruzaron. El tiempo se detuvo. Debí parecer diferente también. El traje nuevo, el corte de pelo fresco, la mujer hermosa a mi lado, su ex mejor amiga sosteniendo mi mano. La comisura de su boca tembló ligeramente. Todos de pie, anunció el alguacil. La jueza Ramírez, conocida por su severidad con casos de acoso, revisó el expediente con meticulosidad aterradora. Cada página volteada era un clavo más en el ataúd de la libertad de mi ex. Tenemos múltiples violaciones de una orden de restricción, allanamiento, intento de extorsión documentado, falsificación de pruebas, difamación. La jueza levantó la vista, sus gafas amplificando la dureza de su mirada. Y lo más preocupante, evidencia grabada de la intención de presentar denuncias falsas de violencia doméstica para manipular el sistema judicial. Mi abogado se levantó. Su señoría, quisiera presentar evidencia adicional obtenida desde la última audiencia. El corazón me martilleaba contra las costillas. Esta parte no estaba planeada. Colocó un sobre en el escritorio de la jueza. Hemos identificado a otras 3 víctimas anteriores que han presentado declaraciones juradas, todas siguiendo el mismo patrón predatorio, relaciones románticas establecidas con el único propósito de explotación financiera, seguidas de manipulación emocional sistemática y amenazas cuando las víctimas intentaban terminar la relación. La sala permaneció en silencio absoluto mientras la jueza examinaba las nuevas declaraciones. Pude escuchar el ritmo alterado de la respiración de mi ex, el roce del uniforme carcelario contra la silla cuando se inclinó hacia adelante. La fiscalía solicita que se mantenga a la acusada bajo custodia sin derecho a fianza, continuó el fiscal. Representa un riesgo de fuga y ha demostrado persistencia en violar órdenes judiciales previas. El defensor público de mi ex, un hombre que parecía no haber dormido en días, argumentó débilmente sobre factores atenuantes y primera ofensa formal. Sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Cuando la jueza habló, su voz cortó el aire como una navaja, fianza denegada. La acusada permanecerá bajo custodia hasta el juicio, programado para dentro de 8 semanas. El sonido que emitió mi ex fue indescriptible. Parte sollozo, parte grito ahogado. Como si finalmente comprendiera que esta vez, por primera vez, el dinero de papá, su belleza y sus manipulaciones no la salvarían. Durante el receso, mi novia fue al baño. Esperaba solo en el pasillo cuando sentí una presencia. Su padre. El hombre que la había convertido en lo que era, permitiendo cada capricho, encubriendo cada transgresión. Mi hija está destrozada, dijo sin saludar. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían haberse multiplicado. Nunca la había visto así, y podemos resolver esto. Fuera del sistema. Como hombres de negocios, algo dentro de mí se retorció. La audacia. La maldita audacia. ¿Hombres de negocios? Mi voz sonaba extrañamente calmada. ¿Así es como ve esto? ¿Una transacción? Seamos prácticos. ¿Qué ganas con verla en prisión? Te ofrezco compensación completa. Triple del valor del anillo. Una propiedad si prefieres activos físicos. Solo necesito que digas que retiras los cargos. Sentí una risa burbujear en mi garganta. No era alegría, sino algo más oscuro. ¿Sabe lo que me dijo su hija cuando rechazó mi propuesta? No podía casarme contigo porque amaba a otro. Bastante simple, ¿verdad? Casi digno de respeto por la honestidad. Excepto que no era honesta, su mirada cayó al suelo. Sabía, si realmente hubiera amado a otro, la habría dejado ir con mi bendición. Pero no se trataba de amor, ¿verdad? Se trataba de usar a las personas. De extraer valor hasta que ya no servimos. De mentir, manipular y descartar. Es mi única hija, su voz se quebró. Cometió errores, pero explotar a 6 hombres diferentes no son errores. Es un patrón. Un negocio. Y ahora está quebrado. El anciano parecía físicamente más pequeño, como si estuviera colapsando sobre sí mismo. ¿Qué quieres entonces? ¿Venganza? ¿Hacerla sufrir? Quiero justicia. Y quiero que el mundo sepa exactamente quién es ella, para que nadie más caiga en su trampa. Cuando se reanudó la audiencia, la jueza permitió solicitudes finales. Para mi sorpresa, mi ex pidió hablar. Su señoría, comenzó, su voz apenas audible, me gustaría solicitar 5 minutos a solas con mi expareja. Para disculparme personalmente, la jueza me miró. ¿SR, apellido?
Es su decisión. El silencio en la sala pesaba como plomo fundido. Todos los ojos sobre mí. Mi novia apretó mi mano bajo la mesa, comunicando sin palabras, es una trampa, por supuesto que lo era. Un último intento desesperado de manipularme. De encontrar una grieta en mi armadura. De convertir mis compasión en su salvación. Me puse de pie lentamente. Acepto, su señoría. Mi abogado me miró alarmado, pero asentí para tranquilizarlo. Nos condujeron a una pequeña sala de conferencias. Un oficial esperaba justo afuera de la puerta entreabierta. Dentro, con las esposas temporalmente removidas, ella parecía aún más pequeña. Gracias por aceptar verme, comenzó, lágrimas formándose instantáneamente. El show había comenzado. Tienes 4 minutos y 30 segundos, respondí, consultando ostensiblemente mi reloj. El mismo reloj que había usado el día que me arrodillé frente a ella con el anillo en la mano. Lo siento, sollozó. Cometí el peor error de mi vida. Él me manipuló. Me hizo creer que me amaba, pero solo quería mi cuerpo. Me usó y me abandonó, y ahora entiendo cómo debiste sentirte tú. Venas dramáticas sobre hielo seco. Estudié su actuación con distante admiración clínica. Las lágrimas perfectamente dosificadas. La vulnerabilidad calibrada en su postura. El temblor exacto en su labio inferior. Podemos arreglar esto, continuó al ver que no respondía. Podemos empezar de nuevo. Diferente esta vez. ¿Diferente cómo? Un destello de esperanza iluminó su rostro. Había mordido el anzuelo. Seré mejor. Te lo juro. Te compensaré por todo. Te lo demostraré cada día. Saqué mi teléfono y lo coloqué sobre la mesa, reproduciendo una grabación, su voz, clara como el cristal, diciéndole a mi novia cómo planeaba usar una denuncia falsa para quedarse con mi apartamento. ¿Te refieres a diferente como esto? Pregunté suavemente. El color abandonó su rostro. Sus ojos se endurecieron, la máscara de vulnerabilidad evaporándose como agua sobre cemento caliente. ¿Cómo te atreves a grabarme sin mi consentimiento? ¿Eres ¿un qué? ¿Un manipulador? ¿Un mentiroso? ¿Alguien que usa a las personas para sus propios fines? Incliné la cabeza. Suena familiar. Se abalanzó sobre mí, las uñas extendidas hacia mi cara. Retrocedí justo a tiempo, mientras el oficial entraba precipitadamente al escuchar el alboroto. Está completamente loco, gritó ella mientras la sujetaban. Me está amenazando. Dice que va a matarme. El oficial, un hombre de mediana edad con ojos cansados que habían visto demasiadas escenas similares, ni se inmutó. Señorita, toda esta conversación ha sido grabada por las cámaras de seguridad del tribunal. Con audio, la vi procesar esta información. El último clavo en su ataúd. De vuelta en la sala, la jueza parecía furiosamente impasible cuando le informaron del incidente. A la luz de este nuevo comportamiento, estoy añadiendo un cargo de intento de agresión en dependencias judiciales, declaró. Además, recomendaré formalmente a la Fiscalía que considere cargos por intento de manipulación de testigo. Lo que ocurrió después permanecerá conmigo para siempre. Mi ex, comprendiendo finalmente la magnitud de su situación, perdió completamente el control. Todo esto es tu culpa, me gritó, forcejeando contra los oficiales que intentaban contenerla. Te amaba, maldito imbécil. Era feliz contigo hasta que te volviste tan patético y aburrido. Él al menos me hacía sentir algo. La sala entera quedó en shock ante la explosión. La jueza golpeó repetidamente con su martillo. Era tu jodido apartamento, tu jodido dinero. ¿Qué más querías que hiciera? ¿Quedarme a tu lado mientras rechazabas cada puta oportunidad de crecer? Eres patético. Siempre lo fuiste, cada palabra era un regalo. Cada insulto, una confesión. Los oficiales finalmente lograron sacarla de la sala, sus gritos desvaneciéndose por el pasillo, te voy a destruir. A ti y a esa puta traidora. En el silencio que siguió, la jueza se quitó las gafas y masajeó el puente de su nariz. En mis 22 años en el tribunal, rara vez he visto una exhibición tan reveladora, sugerí. Una sonrisa fugaz cruzó su rostro. Iba a decir, incriminatoria, pero su adjetivo funciona igualmente bien. Esa noche, en la quietud de nuestro apartamento, ya no mi apartamento, sino nuestro, mi novia me abrazó mientras yo temblaba. No de miedo esta vez, sino de algo que no podía nombrar. Alivio, tal vez. O duelo por el hombre que había sido, el que creía en finales felices y propuestas de matrimonio en restaurantes caros. Cuando me rechazó el anillo, susurré en la oscuridad, sentí que me moría. Como si me hubieran arrancado algo vital. Lo sé, respondió, sus dedos trazando patrones en mi espalda. Pero hoy, viéndola así, no sentí lo que esperaba sentir.
¿Qué esperaba sentir? Satisfacción. Victoria. Tragué saliva, enfrentando una verdad incómoda. Tal vez incluso placer en su sufrimiento. ¿Y qué sentiste en cambio? La respuesta vino desde un lugar profundo, sorprendiéndome a mí mismo. Nada. Como si estuviera viendo a una extraña. Como si la persona que amé y la persona que me traicionó nunca hubieran existido realmente. Ella se incorporó, su silueta recortada contra la luz tenue de la calle que se filtraba por las cortinas. Eso, dijo con una suavidad que contradecía la fuerza de sus palabras, es verdadera libertad. Me besó, y en ese momento, comprendí la irónica justicia poética. Mi ex había rechazado mi anillo diciendo que amaba a otro hombre, mientras vivía en mi apartamento y gastaba mi dinero. Ahora yo vivía con su mejor amiga, y ella enfrentaba años en prisión, sin apartamento, sin dinero, sin reputación, sin futuro. Un día te lo contaré todo, dijo mi novia, acurrucándose contra mí. Como vi lo que te estaba haciendo años antes de que tú lo vieras. Como intenté advertirte indirectamente. Como casi te pierdo en el proceso. Ya lo sé, respondí, sorprendiéndola. Encontré los mensajes donde le decías que fuera honesta conmigo. Donde le suplicabas que terminara limpiamente en lugar de manipularme. Cuando revisamos su iCloud, buscando evidencia. Vi ambos lados de esas conversaciones. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. La recogí con mi pulgar. Su mayor error, reflexioné, no fue rechazarme. Fue subestimarnos. A ambos, el juicio formal comenzaría en 2 meses. Habría más confrontaciones, más drama, más revelaciones. Pero en ese momento, recostado junto a la mujer que había surgido inesperadamente de las cenizas de mi peor humillación, supe que el verdadero clímax ya había ocurrido. No fue cuando mi ex perdió el control en la sala del tribunal. No fue cuando su padre rogó por misericordia. No fue ni siquiera cuando las puertas de la prisión se cerraron tras ella. Fue aquel simple momento, semanas atrás, cuando bloqueé sus tarjetas adicionales y cambié las cerraduras. El momento en que decidí que mi dignidad valía más que su aprobación. El momento en que recuperé mi poder. El resto fue solo un largo, satisfactorio eco. Han pasado 8 meses desde que mi ex escuchó su sentencia. 3 años y medio por intento de fraude, extorsión, violaciones múltiples de órdenes de restricción y falsificación de pruebas. Demasiado poco para algunos, un abismo eterno para ella. A veces, en los momentos antes del amanecer, ese territorio gris donde los pensamientos más crudos emergen sin filtro, me pregunto si la reconocería ahora. Si esa máscara de arrogancia se habría disuelto por completo. Si algún destello de la mujer que creía amar aparecería entre las grietas de su fachada desmoronada. La ironía no se me escapa. Pasó de rechazar mi anillo en un restaurante de lujo a usar un anillo de plástico para marcar sus escasas posesiones en una celda compartida. De vivir gratuitamente en mi apartamento a contar los días en un espacio más pequeño que mi closet. De manipular a todos a su alrededor a ser manipulada por un sistema que finalmente vio a través de su teatro. Mi círculo social se dividió como una célula bajo un microscopio. Los que siempre desconfiaron de ella celebraron silenciosamente mi liberación. Los que cayeron bajo su hechizo me etiquetaron como despechado, cruel, excesivo. No podía simplemente dejarlo ir, me preguntó un antiguo amigo en común. Su voz goteaba con descendencia. Le mostré la grabación de ella planeando presentar denuncias falsas para quedarse con mi apartamento. No ha vuelto a contactarme. El proyecto Riverside se convirtió en mi salvación profesional. La presentación final dejó al cliente tan impresionado que me ofreció ser el arquitecto principal para todo el desarrollo urbano. Un contrato de 7 cifras. Una victoria tan completa que, paradójicamente, la humillación inicial casi valió la pena. Casi. Mi novia, su ex mejor amiga y yo finalmente nos mudamos a un nuevo apartamento. Más grande. Más luminoso. Sin fantasmas acechando en los rincones. Sin recuerdos incrustados en las paredes. El día que entregué las llaves del viejo lugar, sentí cómo se desprendía de mí un peso invisible, como si hubiera estado sosteniendo la respiración durante un año entero y finalmente pudiera exhalar. Hace 3 semanas, su padre me abordó en el estacionamiento de mi nueva oficina. Está sufriendo mucho, dijo, su rostro un mapa arrugado de consecuencias no deseadas. Las otras reclusas descubrieron por qué está allí. La llaman, la princesa estafadora, punto. Sentí una sensación peculiar. No era placer, no exactamente. Más bien una confirmación fría de que el universo ocasionalmente impone su propia forma retorcida de equilibrio, y mi voz sonaba extraña en mis propios oídos. Distante. Desconectada. Podrías escribir una carta. Sugerir que has recibido compensación parcial.
Cualquier cosa que mejore sus posibilidades de libertad condicional anticipada. El sudor frío de la furia contenida empapó mi camisa mientras recordaba las noches insomnes tras su traición. Los ataques de pánico en lugares públicos. La humillación que me carcomía como ácido. ¿Compensación? El margen helado en mi voz lo hizo retroceder físicamente. ¿Qué compensación recibí exactamente? ¿El privilegio de descubrir que los últimos 2 años de mi vida fueron una elaborada estafa? ¿El honor de ser tu plan de respaldo mientras ella follaba con su jefe casado en hoteles que yo pagaba? Sus hombros se hundieron como un globo desinflándose. Arruinaste a tu hija, continué, sorprendido por la claridad cristalina de mi pensamiento. La convertiste en un monstruo al enseñarle que siempre habría alguien para limpiar sus desastres. Que las consecuencias eran para los demás, no para ella. Se fue sin responder. 2 días después, me enteré de que había vendido su casa para pagar las deudas legales acumuladas. La semana pasada, mi novia dejó sobre la mesa del desayuno un sobre con el sello de la prisión federal. No preguntó si lo abriría. No necesitaba hacerlo. La carta era exactamente lo que esperaba. 4 páginas de disculpas calculadas. Promesas vacías. Manipulación emocional apenas disfrazada de arrepentimiento. Y el inevitable gancho final: si me ayudas ahora, te compensaré por todo cuando salga. Siempre te he amado realmente, solo estaba confundida. ¿Vas a responder?, preguntó mi novia, estudiando mi rostro mientras doblaba meticulosamente la carta y la devolvía al sobre. Ya respondí, dije, el día que cancelé sus tarjetas y cambié las cerraduras. Esa noche, mientras ella dormía, encendí la chimenea de nuestro nuevo apartamento por primera vez. Arrojé la carta entre las llamas y observé cómo se retorcía, se ennegrecía y finalmente se convertía en cenizas irreconocibles. No sentí triunfo ni venganza. Solo una quietud profunda. El silencio que sigue al final de una tormenta devastadora. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera dicho sí aquel día en el restaurante. Si hubiéramos seguido el camino que imaginé. Un matrimonio, tal vez hijos, décadas juntos. Pero esos pensamientos son como fantasmas intentando materializarse en plena luz, transparentes, insubstanciales, cada vez más difíciles de convocar. La realidad es esta: rechazó mi anillo porque amaba a otro. Viví gratuitamente en mi apartamento. Cancelé sus tarjetas que financiaban su vida falsa. Cuando volvió llorando porque él la había usado, encontró que su mejor amiga ocupaba su lugar. No solo en mi apartamento, sino en mi vida. Una justicia tan perfecta, tan simétrica, que a veces me pregunto si la habría diseñado mejor aunque hubiera tenido la oportunidad. No era el final que esperaba, era mejor.